Hola amigos de Contexto, como les prometimos, seguimos dándole seguimiento cercano al tema de Venezuela. Estuvimos ayer con Osvaldo Montalvo y hoy tenemos una visión un poco diferente de este conflicto que provoca, yo diría que polarización. Hay personas que dicen que de todas maneras hay que quitar el régimen de Nicolás Maduro y otros que dicen que, bueno, pues que lo correcto es dejarlo porque él fue el presidente democráticamente elegido en las urnas. Tenemos hoy como invitado a Eliades Acosta Matos, quien nos trae un análisis sobre vamos a decir, situación, conflicto que se ha presentado con todo el apoyo de una parte de los países diciendo que Guaidó es el nuevo presidente y otros que todavía dicen que Maduro es el presidente, pues, elegido democráticamente. ¿Qué hacer en un momento como este, donde opino yo que la situación de Venezuela está totalmente descompuesta y hay un éxodo muy fuerte de venezolanos y muchos desórdenes en las calles y muertos con este conflicto entre los dos bandos? Bueno, ¿qué hacer? Bienvenido, Eliades. Bueno, encantado de estar con ustedes de nuevo. En efecto, la situación de Venezuela es una situación compleja, agravada por la injerencia extranjera en los asuntos internos del país. Podemos estar de acuerdo o no con Maduro, algo le podemos criticar, algo le podemos señalar, podemos estar de acuerdo con que a fin de cuentas se vaya a un diálogo y se busque la paz. Lo que sí está claro es que es un asunto de los venezolanos. Es decir, la solución que los venezolanos busquen de sí mismos es una solución la única válida. Lo que no puede suceder es que haya lo que estamos viendo. Primero, los Estados Unidos, a través del vicepresidente Mike Pence, nombrando de dedo un presidente encargado en un país soberano, un país que tiene presidente y que la ONU lo reconoce. Incluso que las propias naciones occidentales, que ahora de una manera hipócrita se han plegado al golpe contra Maduro, mantuvieron sus embajadas después de las elecciones de mayo del 2018, que ahora dice que fueron espurias, mantuvieron sus embajadas en Caracas. Y las mantienen. Y las mantienen. Quiere decir, están llenos de contradicciones y es difícil torcerle el brazo al derecho internacional sin dejar huellas y secuelas. Entonces, Estados Unidos se arrogó el derecho de nombrar un presidente encargado, una cosa que no existe en el castellano, eso es un término empresarial del inglés, y se ve la costura de quién inventó el término. Luego, ni está en la Constitución de Venezuela. Ni está en la Constitución, por supuesto. No, ni está en ninguna Constitución. Supuestamente ellos dicen que en el artículo 233 se dice que si el presidente se ausenta, el presidente no está ausente. A eso voy, el presidente no está ausente, pero ellos atribuyen a que las elecciones fueron sin competencia, aunque sí hubo varios contrincantes. Es falso. Mira, estamos falsedad tras falsedad. El que diga que esas elecciones fueron sin competencia, miente. En primer lugar, aquí hubo una negociación entre el gobierno y la oposición en este país durante un largo periodo de tiempo, monitoreado no solamente por el presidente Danilo Medina, sino por José Luis Rodríguez Zapatero, el presidente español, y otros observadores internacionales, y se llegaron a acuerdos concretos entre la oposición y el gobierno para celebrar elecciones. Por ejemplo, recuerdo uno de los puntos que decía eliminar las sanciones unilaterales de los Estados Unidos. Ambas partes estuvieron de acuerdo. Luego, nombrar 2 árbitros electorales. Ambas partes estuvieron de acuerdo. Adelantar elecciones. Ambas partes estuvieron de acuerdo. El día de la firma, la oposición no fue porque recibió una llamada del Departamento de Estado norteamericano donde le dijo que no firmara porque ellos tenían su plan y su proyecto y esa firma iba a obstaculizar la solución norteamericana del conflicto. No, de hecho estaban aquí. Claro. Por esa misma razón, lo que quiero decir es que es falso que no hubiese habido un consenso. La oposición, plegándose a las presiones brutales de los yanquis, sencillamente se retiró. Luego hubo elecciones en el mayo del 2018. Elecciones donde participaron 6 candidatos, no solo Maduro. Y los otros candidatos eran independientes o de partidos de oposición. No participó. Popey participó. Claro, Leopoldo López no participó porque un delincuente violento que asusa desórdenes en las calles venezolanas como las guarimbas y las dirige, donde hay 29 muertos quemados vivos por parecer chavistas, yo creo que en ningún país decente del mundo se le permitiría ir a elecciones a un personaje así. Ahora, las elecciones fueron ganadas
por casi 7 millones de votos por Maduro. El segundo también se tuvo que exilar en la Embajada de Chile, o sea que no solamente fue a él que se le impidió la violencia. En las elecciones. Yo no creo que en ningún país sensato vaya a un régimen democrático teniendo a delincuentes armados que han provocado víctimas. Pero aún los de las FARC están yendo a elecciones. ¿Por qué no dejar que el pueblo sea que decida? Exactamente. ¿Por qué no ir a elecciones? ¿Por qué no lo dejaron ir a elecciones? No, nadie no los dejó. Ellos se retiraron. Ellos no se le permitió. Y el señor Leopoldo López es un reo condenado por la justicia a 10 años de Pero dicen que Maduro también, que él purgó una bueno, está bien, pero él no es un reo actual. Pero purgó una culpa también. Hace 40 años o 30 años atrás. Ya, pero ya. Cuando tú pero no pena, se le probó a Leopoldo López. No se le probó. Condenado. Sí, está condenado. Está condenado. Está inhabilitado. Mire, pero está condenado y está en prisión, como una concesión, en prisión domiciliaria. Es decir, en vez de tenerlo en una prisión militar o civil. Señores, pero entonces en Venezuela el Maduro es un que purgó pena. Leopoldo Hace López, 30 años. Leopoldo López también. Entonces ahí todos son unos delincuentes. No, Hay yo no muchos. puedo asegurar eso. Estamos hablando de dos muchos. personas en un país que tiene tantos millones de habitantes. Wow. ¿No? Pero qué pena que ambos estén. Si me permite, yo termino mi idea, ¿no? Sí. O sea, lo que quiero decir que hubo elecciones con la presencia de partidos de oposición. Lo que quiero decir es que esas elecciones fueron observadas por 2.000 observadores internacionales, entre ellos Jimmy Carter y entre ellos José Luis Rodríguez Zapatero. Entre ellos, podemos buscar la lista completa, eso está en la prensa. Esas elecciones fueron validadas. En esas elecciones Maduro obtuvo casi 7 millones de votos, el 67,8% de los votos emitidos, y participó casi el 32,8% creo que es por ciento del padrón electoral. Mucho más que Trump, mucho más que Theresa May, mucho más que Sánchez y mucho más que otros presidentes que nadie cuestiona en el mundo. A partir de ahí, las embajadas de todos esos países, las norteamericanas y las europeas, se mantuvieron en Caracas. Quiere decir, de facto reconocieron ese presidente y esas elecciones. Ahora viene la orden norteamericana de acelerar, de poner el pie en el acelerador con un pelele nombrado en Caracas, que nadie ha elegido, que no se sometió a votación. Bueno, él es diputado de La Guaira. Sí, correcto, pero que digo que no se ha sometido a votación para presidente. No. Pero él tiene no ningún era mandato. el presidente de la Asamblea Nacional. Sí, ahora mismo tenemos una situación inédita. Bueno, lo primero inédito es que después que Mike Pence lo nombró, él se autocoronó en un acto público. Eso solo lo había visto. Ni siquiera en la Asamblea. Ni siquiera. En la calle. Eso yo solo lo había visto por Napoleón, cuando en la Catedral de Reims él le quitó al cardenal que le iba a poner la corona y dijo, no, solo Napoleón corona a Napoleón, y se coronó él mismo. Eso es la misma historia. Pero luego, aparte de eso, ahora reúne en sus manos, si le creemos que es presidente del legislativo, reúne el poder ejecutivo y el poder legislativo. Quiere decir, no hemos defendido toda la vida la división de poderes. ¿Qué le falta para ser emperador en Venezuela? El poder judicial. Bueno, pues no dudo que ellos quieran hacer una triquiñuela más para imponer eso de esa forma. Entonces, quien diga ahora que no hubo elecciones legítimas en Venezuela, miente. Está mintiendo. Las hubo. Lo que pasa es que todas estas campañas apuestan a la desmemoria y apuestan a que tú no te acuerdes. Pues vivimos en un mundo tan fugaz y nos viven poniendo delante todo tipo de cosas que se muevan para que no recordemos lo importante. Pero ahí están los medios, ahí está la historia, ahí están los archivos. Y eso es demostrable. Pero más allá, Elías, el día 2 de febrero, hace 3 días, hoy que estamos grabando este programa, se cumplieron 20 años de que el presidente Hugo Chávez Frías asumió por primera vez la presidencia de la República de Venezuela en el 2 de enero de 1999. Claro. Después de toda la oposición, de todo el arco político, todos unirse en contra de Chávez, los ADECO, los copellanos, URD, el MAS, todo el mundo, y él haber sacado en esa elección un 58%. ¿Cuál era el programa del presidente Chávez? Era refundar la República. Correcto. Mediante un proceso constituyente. Llama a elecciones constituyentes donde participaba todo el mundo. Ajá. Se redacta una nueva constitución, probablemente la constitución más democrática que existe en América Latina,
y gran parte del mundo, donde existe una cosa que viene de la Revolución Francesa, pero que en ningún lugar se aplica, que es el derecho al revocatorio. A tú revocar los mandatos mediante voluntad del pueblo. Correcto. Y se incluye, y se ejerció. Eso es en el año 1999. La oposición no acepta la Constitución. Chávez, al haber una nueva Constitución, va a elecciones, gana las elecciones con más votación todavía. Tampoco lo aceptan. En el año 2002 le dan un golpe de Estado que por 48 horas controló el poder. Ajá. Por la presión de la calle y de la gente en la calle y la no movilización de gran parte de las Fuerzas Armadas en contra de Chávez, regresa. Hay que decir que la presión internacional en ese momento fue contra el golpe. Sí. Regresa Chávez. Pero en el año 2004 la oposición reúne la cantidad de firmas necesarias para hacer un revocatorio. Estos 2 años después. Hacen el revocatorio y vuelve Chávez y lo gana el revocatorio. Correcto. Y las siguientes elecciones presidenciales, que fue candidato 2 veces, Enrique Capriles pierde. Correcto. Pierde las elecciones. Y la última es la cosa más inaudita, yo le digo el Cid Campeador, porque ganó unas elecciones muerto. Así es. Sí, porque fue él que ganó las elecciones. Cuando él señala a Maduro, claro, y dice, si yo porque Maduro no hubiera ganado para elijan, nada. Claro. Porque no se puede, no hay vicepresidente que se quede encargado, como en los otros países hay que hacer nuevas elecciones. Gana unas elecciones muerto. Yo quisiera agregar, Julio, un detalle interesante. Mira, para que veas cómo se manipula todo. O sea, estos mismos grupos oligárquicos. Entonces, lo que quiero decir, la oligarquía, los norteamericanos, los rentistas tradicionales no han reconocido en 20 años. Ni lo van a reconocer del jamás. Mira, primero, los que conocimos la Cuarta República, es decir, de Carlos Andrés hacia atrás y de los otros hacia atrás. Desde Rómulo. Rómulo, correcto. Nosotros podemos decir la relación que tenía esa oligarquía venezolana con su pueblo. Era de odio y de rechazo, no había ninguna participación, era de miedo. Yo viví. Yo me casé con una venezolana. Bien, yo viví secuestros. En ese periodo. Yo viví arrestos donde me alertaron, es probable que ese muchacho mañana amanezca muerto por la policía. Solo por arrestarlo en la calle. Y muchas veces amanecían muertos. Entonces, el que vivió eso, el que vivió el hambre, porque el Caracazo no fue porque la economía marchaba de lo mejor. Nos hacen el cuento ese. El que vivió como esa oligarquía llamaba al pueblo, que le decían el perraje. No el pueblo, el perraje. Sí, yo lo he oído mucho. Bien, cuando esa oligarquía ahora viene a hablar a nombre del pueblo y a defender al pueblo. Pero ¿en qué se están basando para la farsa de Guaidó? Se están basando en la Constitución bolivariana, la misma que nunca reconocieron. Que no aceptaron. Cuando Pedro Carmona asumió el poder por 24 horas, el primer decreto que hizo fue eliminar la Constitución. Mira, yo he estado mucho en las redes, en Twitter ahora, intercambiando y discutiendo con gente y recibiendo un apoyo solidario hacia Venezuela que nadie imagina. Porque aquí hay, lo que decía Nixon, una mayoría silenciosa que empieza a reaccionar contra la campaña mediática brutal. Yo he puesto tweets, yo tengo 3 tweets en esta semana, uno tiene más de 600,000 vistas, uno tiene 112,000 vistas, y el otro va en camino de 100,000. Y todos lo que yo he recibido, yo estoy creciendo, y digo, pongo mi ejemplo, porque es una pequeña botón de muestra. Y Twitter tiene la ventaja de que el que te adversa y el que te apoya... No, están todos. Escribe. Y ahí yo estoy recibiendo más de 100 seguidores diarios desde que empecé a defender la revolución y al pueblo bolivariano de esta farsa. Y lo que te quiero decir con esto, lo que sí estamos viendo aquí, lo que estamos viendo es, si lo permitimos, el fin del orden mundial liberal surgido tras la Segunda Guerra Mundial. A partir de ahora, si permitimos en Venezuela que triunfe esta farsa, vamos a ver al emperador nombrando procónsules en los países y no presidentes. Vamos a ver que se va a ignorar las urnas. Vamos a ver que el que no entre por el aro se le va a amenazar con invadir o se le va a destruir su economía. Que de eso podemos hablar también largo y tendido, de cómo se ha empeorado la situación económica a partir de toda esta guerra económica que ha desarrollado los Estados Unidos. Y como yo soy cubano y sé cómo actuaron con Cuba, para mí no hay engaño ninguno de cómo están actuando con Venezuela. Es la misma táctica. O lo que le dijo Kissinger a Nixon en el caso de Salvador Allende.
hagamos que la economía chilena aúlle de dolor para haber derrocado a Salvador Allende. Yo creo que no hay dudas en que Chávez fue producto de los mismos partidos tradicionales de Venezuela. Eso yo creo que todo el mundo lo sabe, que los adecos y los copellanos con su gran corrupción, pues provocaron primero el golpe, que por eso digo que muchas veces los golpes son necesarios, y luego que Chávez se instalara y tratara de remendar cosas. Que ganara las elecciones. Que ganara las elecciones. Porque y después tratara el intento de golpe del 92. Claro, no fue. Y después ganara las elecciones. Chávez era un líder sumamente carismático, que las masas tenían una esperanza en él enorme y creo que hizo muchas cosas buenas por Venezuela y que eran necesarias. Pero también hay que decir que con la propiedad privada, por ejemplo, se exageró. Se desbarató mucha parte de esa propiedad privada que producía en Venezuela y Venezuela se quedó solamente desde antes produciendo petróleo. Y desde antes. Pero el hecho de que yo siempre, Julio y yo tenemos este punto de discordia, de que el hecho que cuando la oposición ganó en Venezuela con la Asamblea Nacional y hubiera esta irrupción con la nueva Asamblea Nacional Constituyente, fue el hecho que yo encuentro que deslegitima al gobierno de Maduro. Nos tenemos que ir a la pausa. Pero venimos con este tema y ver qué pasó entonces con el Tribunal Electoral y con lo que es la Suprema Corte de Justicia, que también se le añadieron más miembros y entonces los chavistas obtuvieron la mayoría. Volvemos. Con Venezuela. Soy el presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Fue un 2 de febrero confrontado en Venezuela. Por un lado, el oficialismo conmemoraba los 20 años del chavismo y por el otro, el autoproclamado presidente encargado de Venezuela encabezaba una multitudinaria marcha que podría darle un nuevo significado a esta fecha. Desde temprano, los opositores comenzaron a congregarse en el este de Caracas, respondiendo así al llamado de exigir la renuncia de Maduro con una demostración de fuerza pacífica en la que se respiraba optimismo. Estamos muy cerca del cambio, gracias a la ayuda de la comunidad internacional. Estoy aquí por la democracia y la libertad de mi país. Yo nací en democracia y voy a morir en democracia. Poco después, cientos de miles de personas en Caracas y otras ciudades del país reafirmaban su apoyo a Juan Guaidó, reconocido por Estados Unidos y otros 60 países, incluido Chile, como presidente encargado de Venezuela. Con la voz desgastada por sus intensas actividades, Guaidó anunció que hay una coalición mundial por la ayuda humanitaria para Venezuela y llamó a las Fuerzas Armadas a permitir el ingreso de esa ayuda a través de Brasil, Colombia y una isla del Caribe. Pero además dejó entrever que la presión internacional y las movilizaciones internas pronto podrían provocar un cambio en Venezuela. Hoy, 2 de febrero, iniciamos entonces el mes que debe ser determinante para nuestra libertad. Así que Miraflores cada vez se queda más solo, pero pronto llegaremos ahí. Pronto llegaremos ahí, en un gobierno de transición que dé paso a elecciones libres. En el oeste de Caracas se conmemoró el 20º aniversario de la llegada al poder de Hugo Chávez, un 2 de febrero de 1999. Los adherentes acompañaron una manifestación chavista con menos convocatoria que la marcha opositora, respaldando a Nicolás Maduro, quien recalcó que es el único presidente de Venezuela. Presidente soberano, presidente en ejercicio, presidente obrero, presidente pueblo, presidente Maduro, presidente chavista, sí, me pueden decir de cualquier forma.
El aniversario de la Revolución Bolivariana se cumple en medio de una hiperinflación récord, escasez de comida y medicinas y la petrolera PDVSA castigada por las sanciones económicas de la Casa Blanca, que ha dicho que todas las opciones están sobre la mesa respecto a Venezuela. En el plan macabro que tiene Donald Trump contra Venezuela, ha anunciado que está en contra del diálogo. Y si el gobierno de Estados Unidos está en contra del diálogo, ¿está a favor de qué? ¿Del golpe de Estado? También hubo marchas fuera del país, mientras en Turquía un grupo de manifestantes salió a apoyar al gobierno de Maduro. En la emblemática Puerta del Sol de Madrid, cientos de personas se movilizaron en favor de Guaidó, al igual que en Chile. Diálogo, transición democrática o cambio de gobierno. No está claro cuál será el desenlace del decisivo momento que atraviesa Venezuela, pero con nuevas movilizaciones opositoras convocadas para febrero y los ojos del mundo puestos allí, lo único claro parece ser que difícilmente el status quo prevalecerá. Bien, amigos, ahí veíamos este reportaje de la televisión chilena en la cual daba cuenta de las manifestaciones del 2 de febrero, el sábado 2 de febrero, tanto en el oeste como en el este de Caracas. La gente no sabe lo que significa el este o el oeste. Resulta que el este de Caracas es la zona rica de Caracas, donde vive la clase alta y la clase media alta. Y el oeste de Caracas es donde está el perraje que tú llamas. Sí. De hecho, tú le haces un close-up a la gente que participa y tú ves la diferencia. Así es. Yo que conozco, vamos a decir el monstruo, como dijo Martí, que conozco Venezuela, es decir, yo sé de lo que me están hablando. Cuando me dicen la Plaza de Altamira, yo sé lo que es la Plaza de Altamira. Yo sé lo que es la Plaza de Altamira. Yo sé lo que es la zona este de Caracas. Yo sé lo que es Katia. Yo sé lo que es todas las zonas populares, los ranchos, los cerros de Caracas. Entonces, como yo decía en el segmento anterior, en Venezuela se produjo una fractura social terrible. ¿Es deseable una fractura social así? No lo sé. Pero para una transformación real de esa sociedad y las medidas que hubo que tomar de reformar la Constitución, de crear un poder basado más en la relación entre el gobierno y el pueblo, que por cierto, esa Constitución que fue rechazada en sus inicios por todos estos mismos partidos que ahora están reclamando su legitimidad a través de esa Constitución. Todo ese proceso de transformación y la personalidad del liderazgo de Chávez, que fue el centro de todo esto, produjo una fractura social muy grande. Yo me acuerdo que a Chávez le decían el pelo malo. No se me olvida. Y cuando hablaban de el pelo malo ese, ¿cómo que le dicen a los que son negros y indios? ¿No? Sambo. Sí. Sambo, el Sambo, pelo malo. El asunto es que esto, como yo expliqué en el segmento anterior, durante 20 años ha fracturado la sociedad venezolana. Y puede ser que en un momento sea 60-40 a favor de uno, 55-45 a favor de otro, pero nunca una de las partes ha tenido la absoluta mayoría del pueblo, un 100%, o un 90% o un 80%. Sin embargo, lo que cambió de manos fue el manejo de la renta petrolera. Que como decíamos anteriormente, ese es lo único que produce Venezuela. Bueno, Venezuela produce muchas cosas, pero la única gran riqueza exportadora de Venezuela es su petróleo. El principal reserva petrolera del mundo, más oro, más cobalto, más uranio. Coltán. Es decir, es una bendición que tiene Venezuela en cuanto a recursos naturales. Y eso hace que Venezuela tenga una reserva de petróleo más grande que Arabia Saudita. Como el primer país del mundo. Primer país en reserva petrolera. 300.000 millones de Entonces, el control de esa renta que produce Venezuela y que
es propiedad del Estado venezolano, no porque lo nacionalizó Chávez, porque nacionalizó Carlos Andrés Pérez. Correcto. PDVSA la formó Carlos Andrés Pérez y los ADECO. Petróleo de Venezuela hasta ese momento, hasta el 74, 75, era propiedad de la Shell, de la Exxon, y evidentemente durante ese periodo tuvo una relación muy estrecha. De hecho, una de las compañías petroleras más grandes de Estados Unidos de distribución, Citgo, es propiedad de PDVSA, que por cierto la quieren embargar ahora también. Entonces, en Venezuela al mismo tiempo hay una crisis social, una fractura social, pero también ahora mismo hay una crisis política y económica brutal. Producto de dos cosas. Primero, para mí lo más importante, de sanciones crecientes a Venezuela y a PDVSA por parte de los Estados Unidos. No olvidemos que Barack Obama, el liberal, declaró a Venezuela un peligro para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Correcto. Pero por Dios. ¿Y de qué que estamos hablando? ¿Cuándo ha sido Venezuela un peligro para la seguridad nacional? Entonces, todos los países de América Latina debemos declarar a los Estados Unidos un peligro para la seguridad nacional de América Latina. Sea mentira o no, es bueno agregar que ellos dicen que los que acusan a Venezuela como peligro para la seguridad social, ellos los acusan de ser nido de lavado de dinero y narcotráfico. ¿Y Colombia no? Bueno, no, también lo acusan, pero Colombia es bueno, pero también se dice que al cerrarse Colombia un poco hacia el narcotráfico y el lavado, Venezuela ha sido pues mucho más. Colombia es el primer productor del mundo. Sí, lo sabemos. Creciente de droga de todo tipo. El primer exportador del mundo. La droga que llega a Estados Unidos vía México y el problema de los carteles no se produce en México, se produce en Colombia. Sí. Y cualquier droga que pase por Colombia, por Venezuela, es colombiana. Entonces, el primer país que hay que invadir pero Colombia está de país invasor. Ahora con 7 bases militares de los Estados Unidos. Y además Colombia es líder mundial en asesinatos de luchadores sociales, que todos los días hay 2 o 3 muertos. 211 el año pasado. Correcto. Y además de eso, en grupos paramilitares que junto con el narcotráfico se divide la geografía colombiana. Y se ha dividido de toda la vida. Uribe es un narco político y se sabe que tiene... Yo fui embajador en Colombia, eso es de lo que hablo. Fue financiado precisamente por el dinero del narco. Nadie invade Colombia. Al contrario, Colombia es invasora o pretende ser invasora. Mira, y sobre el tema de la economía, yo quería decir algo. El gobierno de Maduro ha cometido, y de Chávez también, ha cometido errores económicos innegables. Que la hiperinflación es los terrible. ha reconocido Maduro. Hay una entrevista muy buena del sábado con Jordi Évole, periodista español, donde se habla crudamente de la situación de Venezuela. Incluso Évole no es obsequioso con Maduro, es muy incisivo, es muy duro. Y está muy definido también en su posición política, que no tiene nada que ver con Maduro. Y en esa entrevista, Maduro reconoce los errores que ha cometido el chavismo, pero todos los gobiernos del mundo cometen errores económicos. Ahora mismo los Estados Unidos acaba de estar cerrado su gobierno, afectando a millones de ciudadanos norteamericanos por la disputa del muro en la frontera sur. Nadie se le ha ocurrido, por el error de Trump, con esa posición, invadir Estados Unidos. Si fuera por invadir, habría que... Mauricio Macri, de Argentina, que ha destruido el país y que acaba de endeudarlo ahora en 50.000 millones más, 57.000 de un golpe. Con el fondo. Mauricio Macri no ameritaría una invasión norteamericana, sino una tártaro mongola que arrasara con su gobierno. Porque lo que está haciendo Mauricio Macri con Argentina, que era un país que era un ejemplo en su desarrollo económico, su cohesión social, su nivel cultural, etcétera, es un crimen de lesa humanidad. Así es. Nadie se le ha ocurrido invadir y quitar del poder a Mauricio Macri. Sí, entonces, pero Mauricio Macri solo tiene un periodo, no creo que nadie lo vaya a reelegir. Ojalá, pero quién sabe. Pero no fíjate, ojalá, me alegro que tengas esa percepción, yo pienso igual, pero todavía habrá que verlo. Ahora, la situación económica, las sanciones económicas norteamericanas, ¿inciden o no inciden en la marcha de la economía venezolana? Muchísimo.
Lo que más que dé un golpe a un país, a un gobierno que tiene que comprar en el exterior medicinas, alimentos, lo que sea, para su pueblo, le incauten de un golpe ilegalmente 7.000 millones en Estados Unidos, 1.200 millones en Inglaterra, y así sucesivamente. No, y tranquen las exportaciones. Correcto. Así, yo quiero de petróleo. Exacto. Yo quiero que alguien me diga si eso no va a afectar. Entonces, si el juego es crisis económica inducida para crear ingobernabilidad, culpar al gobierno de la crisis económica y derrocar al gobierno. Ahorrarte la 82 División Aerotransportada de Marines, porque no tiene que mandarla, porque el pueblo es el que hace el trabajo engañado. Así funcionó, esa es la lógica que está tras un bloqueo de 60 años contra Cuba. Esa es la lógica que está tras el golpe contra Bush, porque aquí hubo escasez con Bush. Bush tuvo que mandar a comprar carne a Centroamérica. Tengo los documentos y van a salir publicados muy pronto. Con Allende. En el 73 con Allende. Los cacerolazos. No, del 70 al 73. Correcto, del 70 al 73. En Nicaragua de los sandinistas. En general, ese es un mecanismo. Ahogar económicamente. Ahogar económica. Aumentar los sufrimientos del pueblo para que el pueblo deje de apoyar el gobierno y quitarlo. Hablemos claro, fuera careta. Dejemos fuera toda esa verborrea de derechos humanos y de todo. Y digamos claro, Venezuela es el país que tiene la reserva petrolífera mayor del mundo y por esa razón está en el centro de mira de la atención geopolítica mundial. Estamos en un videito donde John Bolton lo dice. Claro, y además ya Trump ha hablado claro y ha dicho, este problema es 50%. Lo que nos toca, del petróleo o de lo que sea en un país que invadamos, es 50%. Lo dijo claro, también hay un video circulando en las redes sobre eso. Y no empezaron las sanciones en el 2012, como alguna gente nos dice. Empezaron de forma clandestina desde el principio de Chávez. Y pongo un ejemplo. Golpe petrolero, 2002-2003. Fíjense. La huelga petrolera. Sí, pero también los venezolanos le llamaron el golpe petrolero. Sí. Fíjense. Pérdidas por concepto de ese golpe, 15.000 millones de dólares. Dígame si eso no es guerra económica o cómo le vamos a llamar. Entonces, ¿es culpa solo de Maduro la situación económica? Claro que tienen culpa el gobierno, pero no es el único culpable. Entonces, pongamos en la balanza las dos cosas y digamos las cosas como son. Y la gran corrupción, Eliades, que se le atribuyen a las Fuerzas Armadas de Venezuela, ¿tú crees entonces que lo han hecho porque no les queda otro remedio que premiar a estos generales o cabecillas de las Fuerzas Armadas para mantener la cohesión por el bien del país, o ha sido corrupción per se? Vamos a hablar de todos los gobiernos progresistas de América Latina porque todos están ahora mismo acusados de lo mismo y no es casual. Lula, Cristina Kirchner, Correa, Evo Morales, Evo, todo, es la misma historia. No, pero los de derecha también. O sea, que no solamente los de izquierda. No, a Uribe nadie lo ha acusado de corrupción. No, y Peña Nieto acaban de revelar que 100 millones del Chapo. A Peña Nieto nadie lo ha acusado de nada. Nada. Peña Nieto acaba de revelarse en el juicio del Chapo en Nueva York que aceptó 100 millones de dólares del Chapo y está en su casa. Tranquilito, sin que nadie lo cuestione y sin ningún problema. Ahora, el tema de la corrupción con los gobiernos alternativos que traían un proyecto nuevo. Error fatal que cometieron. Error fatal. Buscar pactos a cambio de gobernabilidad. Hacer concesiones con sus enemigos tradicionales, perdonándolos, porque nadie es más corrupto que los partidos tradicionales venezolanos. La corrupción de PDVSA antes de Chávez era escandalosa y todo el mundo lo sabe. Bien. Sin embargo, buscando gobernabilidad para ir a las transformaciones sociales profundas, cometieron el error de confiarse que permitiendo ciertas cosas o mirando hacia otro lado, iban a lograr estabilidad. Falso, lo estamos viendo aquí. Y esa es la gran lección, más que cualquier otra, porque que el imperialismo agreda, que el imperialismo bloquee, que el imperialismo sabotea a pueblos en revolución, o que bloquee o que saquee el petróleo, eso es viejo, eso no va a cambiar. Eso está en su ADN y así surgió como nación. Ahora, la gran lección es no puede haber pactos a costa de principios. ¿Y tú no crees, Eliades, que más bien la gran lección hubiese sido que Chávez hubiese hecho todo lo que hizo y los cambios en Venezuela y al final ya se hubiese retirado, que hubiera habido una transición del poder en vez de haber venido Maduro y hubiera él pasado con todo el éxito a lo que hubiese, no al señalamiento de Maduro? La transición fue a lo que eligió el pueblo. Pero fue emotivo, fue un momento, porque se pensaba en Chávez
y ya no era él y se desgastó esta fuerza. Fueron los votos populares que le dieron el triunfo. Las elecciones son las que deciden y como bien dice hoy un tuit de un español. A mí puede que no me guste Maduro, pero menos me gustan los golpes de Estado. Entonces son cuestiones de principio. Mira, si nosotros empezamos a jugar con fuego en América Latina después de unas décadas de estabilidad y paz, se va a incendiar pero si de nuevo Honduras, América Latina. si en Honduras se acepta el golpe de Estado. Si en Honduras se acepta, claro que se acepta. Es que hay una doble moral, Claro, tanto sí, de este lado como del Mira, otro. Hay una doble moral para tremenda. decirlo más claro, el problema de Venezuela es el problema de los venezolanos. Claro. Y es un problema Que que lo pasa resuelvan ellos. no por invasiones, pasa por elecciones. Ni sanciones. No por sanciones, pasa por dejar funcionar esa economía. Porque si esa economía es tan ineficiente, ¿para qué hay que bloquearla? Deja que se hunda sola. ¿Por qué hay que gastar trillones en cosas como obstaculizar gobiernos que tú consideras hostiles a ti o tú le has declarado la guerra? Desde el 2001 hasta el presente, los Estados Unidos han gastado, reporte que leí ayer de Rand Corporation, han gastado 5.993 trillones de dólares en guerras y aprestos para la guerra. A lo que dijo Trump que no iba a prestarse Bueno, más. mira, bueno, no sé si imaginamos lo que es un trillón. No, yo ni lo imagino. No, un trillón, Yo ni lo bueno, un imagino. trillón en inglés exacto, es un tiene- billón en español. Imagínense. Es un millón de millones, pero un trillón en castellano es 3 veces. 1 Tres veces. a 18 ceros. Correcto. Eso ni ustedes lo van a poder No, saber. pero fíjate tú cuánto dinero gastado en cosas como esta en vez de evitarnos catástrofes, en vez de arreglarle Sí. la vida a la gente y hacerse la mejor. Vamos a una Vamos pausa, a la pausa. y volvemos con el mismo tema. Looking at the oil assets, that's the single most important income stream to the government of Venezuela. We're looking at what to do to that. We want everybody to know we're looking at all this very seriously. We don't want any American businesses or investors caught by surprise. We're in conversation with major American companies now that are either in Venezuela or in the case of Citgo here in the United States. I think we're trying to get to the same end result here. You know, Venezuela is one of the 3 countries I call the troika of tyranny. It'll make a big difference to the United States economically if we could have American oil companies really invest in and produce the oil capabilities in Venezuela. It'd be good for the people of Venezuela. It'd be good for the people of the United States. We both have a lot at stake here making this come out the right way. Veíamos al señor John Bolton, consejero nacional de seguridad del presidente Trump, confesar abiertamente que lo que ellos buscan es controlar el petróleo. Ahora vamos a escuchar unas declaraciones del canciller venezolano en el Consejo de Seguridad que convocó los Estados Unidos. Que el presidente Macron, en vez de dedicarse a las protestas permanentes de los chalecos amarillos, del pueblo trabajador francés, se dedica a agredir a Venezuela. Ahora ven cerca del Eliseo a un trabajador con un chaleco amarillo que está trabajando y salen los guardias prácticamente asustados porque le tienen miedo a su pueblo. Dedíquense a sus asuntos. ¿De dónde sacan ustedes que tienen potestad alguna para un pueblo soberano darle plazos o ultimátums? ¿Dónde se les ocurre semejante acción injerencista, yo diría hasta infantil? Estados Unidos no está detrás del golpe de Estado, lo confieso. No está detrás del golpe de Estado. Está delante del golpe de Estado. Bueno, ahí veíamos esa declaración en el Consejo de Seguridad del canciller Arreaza, canciller del gobierno de Venezuela, el único que hay además. No hay un canciller de... No, raro que pero no hay dos. están discutiendo, peleando por los cargos. La gente quiere estar cerca de la piñata. Entonces ahora vamos a ver una cosa inaudita, porque yo fui embajador en Canadá. Y si algo existe en Canadá es el respeto absoluto a la libertad de prensa. Y en una reunión del Grupo de Lima, reducido, porque de 19 van por 13 ya, impidieron el acceso a unos reporteros de Telesur
Algo para mí que yo no entiendo cómo puede pasar en Canadá. Miren lo que pasó en esa reunión y el scratch que le hicieron algunas personas ahí dentro. Que nunca, que el consenso internacional los derechos, respete los derechos humanos de la gente de Venezuela. Nosotros en Canadá reconocemos el derecho democrático de la gente de hacer protesta y las opiniones de los canadienses. Aléjense de Venezuela, aléjense de Venezuela. Pero déjenme decir, es la opinión del gobierno de Canadá y de los miembros del Grupo de Lima reunidos aquí hoy, que al apoyar a Juan Guaidó y reconocerlo como presidente interino de Venezuela, reconocemos y apoyamos el derecho de la gente de Venezuela a tener una democracia, el tipo de democracia que la gente que protesta políticamente en Canadá pueden hacer, pero en Venezuela no se puede hacer eso. La verdad que las cosas que hay que escuchar, porque nosotros vimos, el primer video que vimos de este programa era la enorme, gigantesca manifestación de la oposición, donde libremente se desplazaron. Había un cartel que decía, Fuerzas Armadas, son ustedes las que faltan. Entonces, en Venezuela no hay libertad de expresión. Según la canciller de Canadá. Es la disociación. Acuérdate que hay que montar un escenario. Es la falsedad total. Tipo Matrix, donde lo que te estás viendo no es la realidad, es lo que está detrás de la cámara. Pero la periodista se pasó también, porque ella podía estar ahí con sus carteles, pero no era una periodista. Bueno, esas manifestantes. Personas solidarias. Si quería que lo dejaran, tenía que ponerse con su cartel ahí atrás, pero no impedir. Eso son acciones de scratch, eso se llama así, un scratch. Bueno. Que la gente va y en medio de algo saca una banderola y dice su opinión, como pasó en la reunión de la OEA también. Sí, con también pasó el código rosado, con Medea Benjamin, que es la activista que lo hizo, y fue además golpeada. No se ve en la cámara, pero cuando la sacan del escenario la golpearon y casi que la tiran por una escalera. Esa es la forma. Sí, eso ha pasado mucho. Estamos hablando de una situación en la cual, en mi opinión... Yo quisiera saber si en Libia se puede hacer eso. No, en Libia no se puede hacer eso. O en Afganistán. No, pero en Franco, ¿tú te imaginas que en Franco hubiera salido alguien y hubiera dicho Pinochet, que era el presidente encargado durante la época de Franco de Pinochet? Mira, está el tema de la ayuda humanitaria, que es un tema también muy escabroso y muy difícil de justificar. Pero ¿quién necesita más ayuda humanitaria? ¿Venezuela o Haití? No, está claro. ¿Pero por qué no se le da a Haití? Porque en Haití no hay nada que robar. En Haití no hay nada que saquear. Nada que saquear en esos países. ¿Por qué la ayuda es aquí? Primero, la falacia y la hipocresía de crearte una situación de crisis y luego el verdugo venir a endulzarle el trago amargo a la víctima, ¿no? Yo primero prohíbo que tú comercies normal, tu gobierno no puede obtener divisas para comprar alimentos y medicinas, y luego yo acuso al gobierno de crisis económica y vengo y te hago un canal humanitario. Eso ya lo vimos en Libia. Después del canal humanitario viene la zona de exclusión aérea. Y después vienen las tropas de desembarco, y después vienen los mercenarios, y después vienen las fuerzas especiales de todos los países occidentales. Además, ¿quién ha visto que se lleve medicina y alimentos en la punta del cañón de los fusiles de soldados? Eso no se ha visto nunca. Eso no es verdadera ayuda nunca. Por lo tanto, además, violando la soberanía del pueblo, de la nación, y violando la soberanía de un Estado independiente, que dice, ustedes no pueden entrar aquí sin el permiso del gobierno constituido y reconocido por la ONU. Pues no hemos hablado. Sí, hay 60 países que han reconocido a Guaidó. No digo yo. Republiquetas bananeras, gente cobarde como Sánchez, gente que quiere pegarse al más fuerte. Todo eso lo sabemos. Gente que le han dado dinero, que le han prometido inversiones. Pero hay más de 120 países que no lo reconocen. Claro. Y la ONU, como organización mundial, que algo tiene que servir,
La ONU ha dicho que reconoce al gobierno legítimamente electo. Y le respondió una carta a Guaidó. Exacto. El El secretario CARICOM general le dijo a Almagro, usted está violando las leyes reconociendo a un presidente espurio que nadie votó. El CARICOM apoya a Maduro. Ayer o antier se presentaron las cartas credenciales 6 nuevos embajadores ante Maduro. Entre ellos el de Surinam. Sí, entonces estamos hablando de que es una línea, una matriz de opinión que se siembra para engañar y consumar el hecho del golpe y la apropiación del petróleo. Ayuda humanitaria no es la mejor ayuda humanitaria que se puede hacer, y con lo cual estuvieron de acuerdo gobierno y oposición en República Dominicana cuando negociaron en aquel pacto de convivencia que ellos nunca tuvieron el valor de firmar al final porque lo llamaron y se lo prohibieron. Decía eliminar las sanciones unilaterales de Estados Unidos. El que quiera de verdad ayudar al pueblo venezolano, que reclame que se retiren las sanciones ilegales e inmorales que Estados Unidos tiene sobre la economía venezolana. Bueno, señores, se nos acabó el tiempo. Seguiremos dándole, pues, tendremos la vista sobre este problema de Venezuela, que ojalá se resuelva de la mejor manera. Alciades, Elíades, muchas gracias por estar aquí con nosotros analizando esta situación. Elíades, no Elíades. Elíades. Gracias, Elíades. Gracias a usted. Bueno.